34 minutos y del área 51 sin solución de continuidad nos marchamos al mundo de la transcomunicación, TCI, transcomunicación instrumental, todo un clásico en nuestra historia, un clásico que cumple ya también algunas décadas. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha obtenido? Pero ahora, por lo menos, vamos a recordar a un maestro de la transcomunicación. La transcomunicación sería algo así como el intento, mediante soportes electrónicos, técnicos, de entrar en contacto con esas otras realidades que algunos afirman que son difuntos y otros, bueno, dan otro tipo de explicaciones. Pero Sinesio Darnell sería uno de los personajes clave en toda esta historia. Yo recuerdo la impresión que me produjo un libro, El misterio de la psicofonía, o Voces del más allá. Venía con una cabeza que proyectaba una onda y era el único libro sobre la materia en nuestro país. El primero que desde el punto de vista científico, porque él era químico, se atrevió a dar el paso y a intentar exponer lo poco que sabía en los años 80 de la transcomunicación. Pero todo esto siguió. Y hay un fragmento que es impresionante. Sinesio Darnell en los años 90 empieza a adentrarse no en la psicofonía, sino en la investigación mediante el ordenador. ¿Os acordáis, compañeros, cuando el ordenador suplía los magnetofones y se hablaba de voces muy raras y de voces que además dialogaban? Antes de que Diego Marañón nos cuente algunas cosas, por favor, escuchad este fragmento que a mí me tiene impresionado. Sinesio Darnell, el químico, el investigador, uno de los pioneros, mostraba con esta tranquilidad y naturalidad algunas de las voces que habían dialogado con él vía ordenador en este nuevo paso de la transcomunicación instrumental. Hay una clara senda. Encuentro una frecuencia muy adecuada y ellas me animan diciéndome en poco a poco has venido. Poco a poco has venido. Seguidamente me dicen, si quieres, ya volveremos, anímate. También me dan ánimos diciéndome, qué feliz que soy. Pero también me añaden, estoy muy cansada. Yo les pregunto si me pueden ayudar a resolver los problemas de trabajo de este tipo y me contestan amigablemente diciéndome, a ver, dígame. También pregunto en qué estado se encuentran y sorpresivamente me contestan consciente. Ha causado también bastante perplejidad, porque algunas voces son muy claras. No, la verdad es que en aquella época Sinesio fue uno de los pioneros en utilizar los ordenadores para el tema de la transcomunicación. No conocía yo estos documentos. Sí que me dejó muy impresionado en su día por plantear uno de los experimentos más ingeniosos sobre otra forma de transcomunicación, que es la Ouija. Sinesio utilizaba el ordenador y una serie de sensores para hacer tableros de Ouija ciegos, es decir, tableros de Ouija en los cuales no figuraban las letras eran colocadas al azar y solamente el ordenador sabía a qué letra correspondía cada cuadrícula. La gente que estaba reunida no, solo veía unos cuadraditos, todos en blanco, sobre los cuales se movía el vaso. Y lo realmente meritorio es que en aquellas sesiones conseguía también mensajes. La verdad es que a mí me ha dejado con mucha curiosidad este trabajo y investigaré a ver de qué se trata, ¿no? Diego Marañón, buenas noches, compañero. Hola, Iker, ¿qué tal? Sin duda el tema de la transcomunicación no puede abordarse en un solo túnel del tiempo, porque ha habido muchos investigadores, algún que otro misterio, alguna que otra tragedia, algunas comunicaciones aparentemente, e imagino que también fraudes y equivocaciones. ¿Qué es lo que hemos escuchado? Pues lo que hemos escuchado es uno de los experimentos que Sinesio Darnell, que es químico industrial, como decíais, técnico en microbiología y además diplomado en química, realiza con su ordenador. Él lo que hace es, mediante un sencillo sistema, en la entrada de línea del ordenador, conecta un emisor de frecuencia y selecciona las que él considera que son las mejores frecuencias para obtener esta clase de inclusiones. La preferida, por cierto, de Sinesio Darnell son los 9000 kHz, es un dato que él da de vez en cuando, y bueno, esas frecuencias quedan grabadas en el disco duro del ordenador y es lo que acabamos de escuchar, unos diálogos que desde luego no tienen tanto en lo que compararse, ¿no? No hay esta clase de documentos tan largos, tan claros, que la verdad, si uno lo piensa, se parece bastante a esas
esos audios que se pueden conseguir hoy en día con esos generadores de voces, ¿no? De tal claridad que tienen. Exacto, tal claridad, y que recuerdan un poco la película Frequency casi, de alguien hablando con una persona al otro lado. Pero también recuerdan emisoras de radio, ¿no? También recuerdan por la claridad algunas, claro, ¿no? A una emisora de radio de la que se han extraído tan solo fragmentos que son los que contestan a esas preguntas. Sí, desde luego no es el típico sonido psicofónico al que estamos acostumbrados. Aunque algunas a mí me han parecido bastante extrañas en su forma, y sin embargo otras me parecían muy claras. Conocemos a Sinesio, le veo absolutamente incapaz, yo lo digo aquí clarísimamente, de cualquier tipo de fraude. Ahora bien, que accedas a una información que tiene un origen natural y que se prolongue, porque hay alguna que parecía muy clara, ¿no? Y otras, sin embargo, que parecían con un tono como de alemán. A mí esas me han dado un poco de impresión, sinceramente, ¿eh? Y otras que parecían de alguien sudamericana. Vamos a volver a escucharlo. Es que yo creo que merece la pena. Vamos a centrarnos hoy casi en la figura de Sinesio, si os parece. Ya hablaremos de más transcomunicación en futuros túneles del tiempo. Merece la pena. Era mucho más largo el asunto, pero vamos a centrarnos en Sinesio porque tiene mucha enjundia. Escuchamos de nuevo el documento y además quiero saber vuestra opinión. Es que es algo extraño. Conocemos al bueno de Sinesio, sabemos de su honestidad absoluta, de quizá la persona que más horas ha estado grabando y pionero en la explicación de todo esto. Tiene un peligro, ¿eh? Y de eso vamos a hablar, Ponemos de nuevo esta grabación porque a los tres nos ha dejado fríos. Sinesio explicando estos diálogos con una naturalidad, repito, tremenda. ¿Y qué os inspira a vosotros esas voces? ¿Qué os inspira? ¿Qué os nace de dentro al escucharlas? ¿Que son perfectamente naturales o que aún en su eco tienen algo raro? Escuchamos. Hay una clara senda. Encuentro una frecuencia muy adecuada y ellas me animan diciéndome poco a poco has venido. Poco a poco has venido. Seguidamente me dicen, si quieres, ya volveremos, anímate. Me dan ánimos diciéndome, qué feliz que soy. Pero también me añaden, estoy muy cansada. Yo les pregunto si me pueden ayudar a resolver los problemas de trabajo de este tipo y me contestan amigablemente diciéndome, a ver, dígame. También pregunto en qué estado se encuentran y sorpresivamente me contestan consciente. Algunas parecen muy claras y otras parecen directamente de una emisión de radio. Y otras, sinceramente, se asemejan a esas subidas y bajadas de ondas, que luego se reinterpretan por el ser humano. Claro, que se reinterpretan haciendo una frase, aunque yo en algunas no las tengo tan claras. Hay algunas que sí que se oyen perfectamente, incluso puedes distinguir cuál es la voz femenina, cuál es la voz masculina, en qué tono lo dicen, pero hay otras que sí que parecen unas ondas que luego Sinesio ha reinterpretado como un mensaje. Porque, Diego, lo importante es que Sinesio cumple todos los parámetros del investigador de transcomunicación. Va experimentando con los diferentes elementos que tiene a su alcance, la historia de Germán de Argumosa, de otros, el magnetofón, y poco a poco la técnica le va dando más herramientas. Pero también ocurre, como le pasó a Jürgenson y tantos otros, el aislamiento envuelto de tecnología, de nuevas posibilidades, y él llega a decir a los diferentes programas de radio, a que ha sido entrevistado muchas veces, que las voces son, y esto es un parámetro que varía respecto a los principales pioneros en la investigación. Muchos creen que la psicofonía es algo ajeno completamente al experimentador, por lo menos que no interactúa, sino que captamos, que casi como con un cazamariposas en el tiempo, robamos unas frases. Pero Sinesio afirma incluso en cierto momento, Diego, que estas voces guían al experimentador, van dándole pautas. Sí, exacto. Sinesio es una leyenda viva, ¿no? Lleva varias décadas de indagaciones, de análisis en su laboratorio, no solo con las psicofonías, también con las psicoimágenes. Es, como decís, muy estricto, muy riguroso, y es cierto que en 1993 le comentaba a Andrés Averasturi en el histórico programa En los límites de la realidad en Antena 3 que las voces de alguna manera le guiaban o le daban pautas de cómo mover, de cómo alterar esas frecuencias. De hecho, él recuerdo que afirmaba que tenía una que le decía exactamente baja el decimal, era lo que sonaba en esa psicofonía, y haciendo caso a esas órdenes o a esas pautas que las voces le daban, conseguía mejores resultados, ciertamente. Escuchamos a Sinesio, es como si el investigador en cierto momento, yo creo que sufre un shock importante en los años 90 con la llegada de la informática acoplada al sonido. Ahí todos los investigadores que están en este tema creen que es una autopista de nuevas posibilidades, y habla con esta rotundidad.
es las voces, son las voces las que guían, las que dan datos, las que poco a poco van siendo un poco, de alguna forma, manual de operaciones del investigador en transcomunicación. El fenómeno está sobradamente demostrado. Ya no se trabaja con magnetofón. Hoy día se ha llegado a la psicofonía dialogante con utillaje muy complicado. Pero lo más curioso de todo es que ellos mismos, y digo ellos entre comillas, porque te van indicando el tipo de aparato, las horas más adecuadas, si aquel aparato, aquel micrófono no sirve, te van indicando el perfeccionamiento del utillaje para llegar a unas comunicaciones más perfectas. Y hoy se mantienen conversaciones que duran pues minutos, 7, 8, 9 minutos de pregunta-contestación, pregunta-contestación. Diálogos entre el operador investigador y la causa que sea. Yo creo que todo eso se ha desvanecido un poco, o es mi impresión, que tuvo ese boom en los 90 y que hoy no sé si se ha avanzado o desde luego todo esto no se ha hecho muy público, ¿no? ¿O sí? Diego. No, yo creo que en ese sentido, creo que el máximo exponente de esta clase de diálogos tan extensos y desde luego haciendo caso a las voces ha sido Sinesio Darnell. Creo que quedó en ese punto, como dices, supongo que fue un shock la introducción de la informática aplicada al campo de las psicofonías y yo creo que las nuevas investigaciones no van precisamente por ahí. Vamos a escuchar un fragmento que de verdad creo que es como un mazazo por la fuerza que tiene. Siempre hay psicofonías que marcan un antes y un después. Una de ellas decía, si no me equivoco, oiga. En muchas historias de investigadores, la primera psicofonía es como una llamada de alerta, como casi un descolgar el auricular al otro lado. Y esto ocurre, y Sinesio lo contaba, también con mucha corrección y mucha naturalidad. ¿Por qué es importante esta psicofonía para él? Oiga. Es una voz que mientras estaba en marcha el ordenador y mientras yo hacía pruebas de unas conexiones, entra una voz que con mucha claridad llama mi atención diciéndome oiga. Y esa voz tiene poder, es rotunda. Por lo tanto nos encontramos con una de estas voces de nueva generación, o quizás, si no me equivoco, Diego, ante la primera llamada de las voces informáticas, por decirlo así, a Sinesio Darnell. Probablemente sea una de las primeras inclusiones que Sinesio Darnell obtuvo por ordenador. Además es una psicofonía histórica porque se incluyó y se hizo muy famosa al estar incluida en la cinta de cassette que se regaló con el número 2 de la revista Más Allá en abril del 89 y años más tarde, en julio del 98, con aquel famoso CD que apareció con la revista Enigmas. Como tú dices, es como si alguien al otro lado, sea quien sea esté donde esté, descolgase una especie de teléfono y le diese paso, ¿no?, al investigador. Pues esta de oiga es tremenda, es de una fuerza brutal. Aparece a final de los 80 en los primitivos ordenadores entonces de Sinesio Darnell. Es como una llamada de atención. Es clarísima. Oiga. Se incorpora a la nave justo en este instante Geray Martínez y lo hace en el peor momento, yo creo, como a él le gusta, porque el primer documento que pone es esta voz que es, en mi opinión sincera, terrible, porque tiene como un eco, tiene un algo, y es muy psicofónica que las otras. Es así. ¿Y por qué notamos que es más psicofónica? Porque es que está menos electrónica, tiene menos pozo electrónico. Claro, porque parece que esta está hecha de otra forma, no con esas ondas. A lo mejor no estaba utilizando esas ondas de radio para intentar obtener psicofonías, está utilizando otro método y parece más fantasmal, más psicofónica, más espectral, como son las psicofonías realizadas con los medios de siempre, con una grabadora, Pero esta ya es por ordenador, es la primera por ordenador. Por eso te digo, pero guarda el sabor de las psicofonías antiguas que se recogían pues desde con un Nagra hasta las que recogemos hoy en día con las grabadoras digitales. Vamos a volver a escucharla, Yeri, a ver si podemos volver a escuchar ese oiga, porque yo creo que es muy fuerte, eso sí extraña, es como una interpelación, es como una llamada de atención. Oiga, estamos aquí, o estoy aquí, pero ¿quién? ¿Qué? Sinesio es el ejemplo de un hombre
consagrado a una tarea, yo creo que ingrata. No me imagino el eco que tuvieron sus pesquisas en el mundo de lo intangible, de lo prohibido absolutamente, siendo él un científico. Y rompiendo una lanza, porque además conocemos a Sinesio y le mandamos un fuerte abrazo, porque el hombre ha tenido sus achaques, es un hombre ya muy veterano, y hemos podido compartir más de una comida y más de una charla con él. Y es un hombre que cree en lo que hace, pero que eso es paulatino, poco a poco va estando convencido de que esa realidad traza contacto con él, y eso, como decía antes Carmen, suele ser peligroso en la transcomunicación instrumental. Aquí viene una de las explicaciones, o uno de los argumentos, para una de las voces clásicas de la historia de las psicofonías españolas, de esas de grabadora, antes de los ordenadores, pero que corresponde a Sinesio Darnel, y es que poca gente sabe desde luego mucha de Argumosa o de otros investigadores. Darnel ha quedado más en la sombra, más de laboratorio, más silencioso quizá. E incluso algunas de sus psicofonías Iker han sido atribuidas, por ejemplo, a Germán de Argumosa. Yo me he encontrado en algunos libros y en algunas webs que, por ejemplo, esta que vamos a escuchar se la atribuyen a Argumosa cuando en realidad la obtuvo Darnel. Claro. Es que ha habido incluso cambio de papeles, creo que de forma inconsciente, ¿no? Sí, claro. Argumosa era el famoso contador de las historias y muchas veces las voces pertenecían a los experimentos de Darnel. Y sin duda esta es absolutamente escalofriante y clásica. Pero ¿cuál es su historia? Diego, ¿cuál es su historia? Pues la historia la cuenta Sinesio Darnel en el programa Fuerzas Ocultas de Televisión Española en Hombre, con Juan José Plans, ni más ni menos. Exactamente, con Juan José Plans. Y es una psicofonía que él graba junto con sus alumnos. Hay que decir que Sinesio Darnel, además de investigador de transcomunicación, es profesor. Y, los alumnos incitados por la curiosidad, ¿no?, que les produce esta actividad de su profesor, le incitan a hacer esta grabación en un cementerio y, Sinesio lo contaba. Bueno, qué interesante y qué maravilloso hubiera sido tener un profesor como Sinesio Darnel, ¿no?, que en las prácticas te hacía ir a hacer alguna que otra psicofonía. Desde luego no está nada mal. Bueno, algún profe de periodismo que se anime. Claro que sí. Que lleve a sus alumnos. Pero Sinesio lo hacía, en este caso, casi obligado por ellos. Habían encontrado un sitio donde al parecer o pasaban cosas o se contaban historias. Yo creo que Sinesio Darnel no se esperaba, ni en el más loco de sus sueños, encontrarse ahí precisamente una de las psicofonías más tremendas. Primero él lo explica con detalles. Esa para mí es una de las psicofonías que más me ha impresionado. Hice exactamente. ¿Yo qué hago aquí? Y estaba y vuelvo a repetirlo, me vi forzado, porque casi me llevaron a rastras unos alumnos a hacer un pequeño ensayo en un cementerio, un pueblecito pequeño. Hicimos el análisis sonográfico y desde luego no aparecen las características de una voz humana. O sea, no fue realizada por ninguna garganta. Decía Darnel a Juan José Plans en su día, no estaba realizada por ninguna garganta. Es una declaración fuerte, no sé si se habrá podido comprobar esto o no, pero lo que sí sé es que generaciones enteras de seguidores del misterio nos hemos estremecido con esta voz, porque esta sí que es de un niño, yo creo que es clarísima, se ha puesto decenas de veces en la radio española, pero ahora sabemos, gracias a Sinesio, que fue en un pequeño pueblecito en la provincia de Barcelona y que allí con los alumnos, con más personas, surgió esta voz. Y es que es la voz, siempre la escuchamos así, de un niño que parece perdido y que muchas veces Argumosa en su selección de voces a veces la llevaba también, y entonces claro, había esa confusión, pero era de Darnel. El niño decía como al éter, como perdido, como sin saber por qué estaba ahí. ¿Y yo qué hago aquí? Esta, desde luego, Noel, merece la pena que sea escuchada de nuevo, porque nosotros por cascos llega como un cañón, nos la sabemos de memoria, pero aquí lo que me impresiona de verdad es el tono. ¿Cómo se hace esa voz? ¿Cómo se falsifica? Y por supuesto no estoy diciendo que sea falsa. ¿Cómo alguien queriendo hacer esta voz con ese tono, con ese dramatismo, con esa cadencia infantil y con esa angustia, cómo se hace esto? Yo no sé lo que es, pero ¿cómo se hace si es que se ha hecho? ¿Y yo qué hago aquí? En un
pequeño pueblecito en un cementerio, desde luego inolvidable, y sí es cierto que no se parece en nada a las informáticas, ¿eh? A nada. Además hay un primer golpe o chasquido fuerte, muy fuerte, como ¡pum! Y luego enseguida entra la voz de ese niño o ese ser pequeño, y yo qué hago aquí, como si estuviera perdido en este cementerio o no supiera que él estaba enterrado en alguna de esas tumbas cercanas. El misterio de la psicofonía y voces sin rostro, editorial Petronio en su día, primeros trabajos de un investigador español intentando poner luz sobre las tinieblas de un mundo que venía de Centro Europa, que Argumós había popularizado pero que nadie había llevado al papel. Y él lo hizo en los años 80. Y en esa época, además es que Sinesio era muy valiente para esto. Las primeras fotografías de un laboratorio clásico, de un investigador que todos mirábamos con anhelo, ¿no?, diciendo, aquí está la ciencia buscando el misterio, eran las fotos, las imágenes del cuarto de Sinesio Darnel con todo tipo de aparatos. Invirtió una gran cantidad de dinero para, con elementos rudimentarios y algunos importantes, grabar cosas. Una de las grabaciones clásicas, tremendas, y a mí me parece incomprensible que no se haya descubierto más, es la voz de una mujer, ¿verdad, Diego?, que dice una palabra un poco extraña. Sí, supongo que todo el mundo la conoce también porque también se ha radiado infinidad de veces. Dice adimensional, es adimensional. ¿De dónde sale? Pues es la respuesta a una pregunta que Sinesio Darnel en una de sus experiencias hace sobre el origen de estas voces, porque Sinesio tiene la sospecha, o tenía la teoría, es el creador de una hipótesis que expone la existencia de una especie de zona llamada interfase, de una especie de limbo, donde para él existen o están aglutinadas todas estas entidades que supuestamente se comunican y que también serían las responsables de ciertas acciones o apariciones a nivel físico, lo que podrían ser fantasmas o espectros y cosas de este estilo. Bueno, pues cosas de este estilo que si hablan, según Sinesio, tienen esta voz o esta característica, y esta fue una de las más célebres en los 80 y parece, a mí siempre me ha parecido, no sé a vosotros y sobre todo no sé a los escuchantes ahora mismo, la de una mujer, y no con muy buen humor precisamente, ¿no?, sino con una cadencia extraña. Creo que es del año 85, si no me equivoco. Ha surcado las ondas de la radio en muchas ocasiones y es muy rara, es que es muy extraño, es que esto yo no sé qué es, pero desde luego no es fácil de hacer. Adimensional es adimensional. ¿Cómo suena esta voz tanto tiempo después? Pues suena fuerte, pero parece que suena como si estuvieran poniendo en cámara, no, sería en voz lenta esa voz, ¿sabes? Porque dice las sílabas muy separadas, es como si que no digo que sea esto, pero es como si con un equipo de los que tenemos hoy en día y todos los programas pudiéramos ralentizar esa voz. Es una voz muy extraña, Santiago, tanto en contenido, en duración como en claridad, hay que decirlo. Sí, la verdad es que es una voz fantasmal en cuanto a que parece una mezcla de lamento, de voz, de... sí se identifica una mujer. Yo fíjate que estaba por decirle a Noel, ¿tú crees que ahora mismo podríamos esa voz acelerarla un poquito? Pues ahora mismo no, pero a la vuelta igual sí. Lo intentaremos, lo veremos, igual... Claro, porque parece que está, ¿verdad?